Quiero remontarme tiempo atrás para esta historia. Os hablaré sobre Martirio, hija de la viuda Bernarda por 1936. Vengo a contaros algo que no se ha contado en los libros y que nadie ha tenido el valor de contar, hasta ahora. Todos recordamos cuando la foto de Pepe Romano fue encontrada en la habitación de Martirio. La explicación que decidió darle Lorca fue que ella también se había enamorado de aquel hombre. Martirio, gozosa de inteligencia, hizo creer a todos que esa mentira era realidad. Tras varias noches de charla con Pepe, quien se acercaba a su ventana después de ver a Adela, le confesó su secreto, que ella no esperaba a un Romeo, sino que ansiaba a una Julieta. Tras escuchar a Martirio hablar del romance que vivía con una de las damas del pueblo, Pepe se dio cuenta de que no era amor lo que sentía por Adela, así que decidió ayudar a Martirio a escapar. No, que Adela fuese pillada con Pepe no fue un error. El plan salió perfecto, aunque no pensaron que Adela llegaría tan lejos. Tras unas semanas, Pepe volvió a por Martirio y aquella misteriosa mujer de la que estaba enamorada para ayudarlas a escapar. Con gran éxito, cabe añadir. Aunque mi madre no sea hija biológica de aquellas mujeres, siempre serán mis abuelas. Y si ellas fueron capaces de amarse, a pesar del peligro que corrían, y Pepe fue capaz de entenderlas, yo podré confesar que no soy capaz de elegir entre Romeo y Julieta, que ambos géneros me aceleran el corazón con la misma intensidad.